Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola, hola, ¿qué tal? Saludamos a todos nuestros amigos nuevamente en un programa de Historias sin Sombras. Esta oportunidad solo con nuestra amiga Saray, que nos acompaña. Así que, Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Aquí saludándote. Tenemos hoy día un nuevo programa. Esta vez no estamos con Javier, pero sí va a ser un programa muy entretenido, muy interesante también, un tema que creo que a todos como hijos de Dios también nos interesa y tiene que ver tanto con la historia, pero también con la realidad actual, así que creo que es súper interesante, contingente. Así que gracias amigo por estar en este tiempo. Así es, saludar también a cada uno de nuestros auditores, Radio Escucha, que siempre, semana a semana, se conectan a través de Radio Querigma para poder escuchar estos interesantes episodios de Historias sin Sombras, que son promovidos por Oikónomos, Centro de Estudios y Liderazgo Público Cristiano, trabajando desde Chile y también, por supuesto, en contacto con otros amigos de Latinoamérica. ¿Qué tal si partimos nomás? Contarles desde ya que vamos a estar conversando sobre los orígenes del terrorismo islámico. Así que, Saray, ¿qué tal si nos introduce en la temática? Sí, bueno, hoy día, como dijo Angelo, vamos a estar hablando sobre los orígenes del terrorismo islámico. Es un tema bastante grande, controversial. Yo creo que todos de alguna manera se han enterado de lo que significa esto, ya sea por la televisión o han estado cerca de algunas situaciones. Algunos hermanos quizás en otros países también han sabido acerca de este tema. Creemos que es importante conversar acerca de esto, también traer luz sobre este tema y sobre todo porque en este último periodo, estas últimas semanas también ha estado bien en boga en los medios de comunicación, específicamente hacia los países más europeos, Francia, hacia unos pocos días, semanas atrás, también viendo algunos episodios un poco duros, difíciles también ahí, con algunas muertes y algunos ataques terroristas muy complejos y que han traído toda una repercusión política y un debate político, pero también religioso en torno a la práctica, digamos, del Islam, pero de un corte un poco más radical. ¿Ya? Así que hoy vamos a estar hablando de esto. Creo que es importante iniciar hablando de lo que significa el yihadismo, ¿cierto? Que es un neologismo occidental y que va a hacer referencia a un tipo de ideología, ¿cierto? Caracterizada por la frecuente y brutal utilización del terrorismo, ¿ya? Que el terrorismo vendría a ser un fenómeno diferente a lo que sería una religión, pero que en algún momento esto tiende a converger y es lo que se llama el islamismo de un corte más radical o yihadismo también se le llama. Y esto se hizo en nombre de una pretendida yihad, que también Ángelos también nos va a estar comentando un poco acerca de lo que significa esto, a la cual sus seguidores llaman una guerra santa en nombre de Alá. ¿Ya? Aquí ya nos estamos metiendo un poco más en lo que es el Islam, ¿cierto? Y es conceptos básicos de esta religión, ¿cierto? Que está un poco más centrada en Medio Oriente, pero que en los últimos años y décadas, diríamos nosotros, ha tenido un gran avance hacia lo que es Europa, también aquí saltando llegando a América, América del Sur, con importantes asentamientos, específicamente lo vemos en las mezquitas, ¿cierto? Y todo un movimiento que se ha ido desarrollando a través de los últimos años con fuerza desde la cultura, o sea, desde el islamismo, pero
En sí, el yihadismo o, bueno, o todas estas vertientes un poco más extremistas o fundamentalistas del Islam han tenido su punto coyuntural, digamos, desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que marcó un hito para la humanidad, ¿cierto? Yo creo que marcó un hito en muchas formas, tanto en lo que es relacionarse con este tipo de religión, pero también en el uso, por ejemplo, de estrategias políticas, todas las guerras y conflictos militares que se desarrollaron con posterioridad y que fueron muy duros, ¿ya? Así que de eso vamos a estar hablando hoy día. Así es, tal como tú señalas, la verdad es que este es un fenómeno muy, muy relevante y que de alguna manera ha venido a marcar, uno podría decir, esta época contemporánea. Si de alguna forma en años anteriores, desde la década, hasta la década del 90, el mundo estuvo marcado, ¿no es cierto?, por fenómenos como la Guerra Fría. La verdad es que de los 90 en adelante, uno podría decir que el mundo empezó a estar más bien marcado, caracterizado por la preocupación respecto de temáticas tales como el terrorismo. Y es por eso que creemos que es importante poder conversar de esta temática. Probablemente muchos de nuestros amigos quienes nos escuchan, esto pueda sonar muy cercano, sobre todo, quizás no tanto en algunos lugares de América Latina, pero sí eh, puede sonar mucho respecto de las noticias que hemos recibido de otros lugares del mundo, de Europa, por ejemplo, y también algunos lugares de Asia donde suele acontecer bastante este tipo de fenómenos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, hoy día podemos decir que hay grupos terroristas como el más conocido, por ejemplo, Al-Qaeda, ¿no es cierto?, quien estuvo detrás de el atentado a las Torres Gemelas. Por supuesto, también está otra agrupación, otra organización muy relevante hace un par de años atrás, que fue el Estado Islámico o ISIS, y también muy, pero muy relevante, y que ha provocado una serie de muertes muy terribles. Otros grupos son también Boko Haram, ¿no es cierto?, en el sector de África, y sin duda hay otros, digamos, grupos terroristas, pero que tienen otro tipo de motivaciones ya no tanto de carácter religiosa, sino más bien de carácter político. En este caso hay, en al menos el terrorismo de carácter, digamos, islámico radical, hay una fuente que es política, pero también hay una motivación de carácter religiosa detrás. Y creo que eso es importante poder conversar, ¿no?, y destacar. Eh, Pienso que también a nivel más de la terminología es importante decir que el terrorismo está caracterizado por el buscar generar un daño físico a las personas o a determinados objetos. No es solamente a las personas, muchas veces son objetos que pueden ser muy simbólicos. Por ejemplo, las Torres Gemelas eran muy simbólicas respecto de alguna manera, el poder estadounidense o el poder económico de Estados Unidos. Entonces, claro, este tipo de objetivos son escogidos no al azar por parte de los terroristas, ni siquiera en virtud de cuál es más fácil, ¿no es cierto?, poder vulnerar, sino que son escogidos también en virtud de algo, de una impronta que significan este tipo de lugares a los cuales poder atacar. Entonces, hay una búsqueda por un daño físico, hay un uso de la violencia muy marcado, muy claro. Sin embargo, y aquí quizás la diferencia respecto de lo que puede ocurrir en un conflicto armado convencional, el alcance destructivo muchas veces, en la generalidad de los casos, suele ser más bien limitado, no es tan extensivo, no es tan grande. Es muchas veces colocar quizás una bomba, secuestrar un autobús, eh, quizás hay, insisto, una serie de actos bélicos que pueden ser incluso más destructivos. Sin embargo, en este caso pueden ser a veces más bien limitados. ¿Por qué? Porque como está en juego este elemento subjetivo, religioso y también político, no se utiliza simplemente la violencia por la violencia, sino que se utiliza con la finalidad de provocar algo, ¿sí? De provocar, por ejemplo, en la población reacciones emocionales de terror, obviamente, y de ahí, ¿no es cierto?, el nombre de terrorismo, pero también provocar ansiedad, incertidumbre, indefensión o amedrentamiento. La idea es poder generar una especie de condicionamiento de las actitudes de esa población, ese conjunto de personas que es atacado. Y eso es efectivamente lo que logran muchas veces los actos terroristas.
Por otro lado, también esto siempre tiende a ocurrir de alguna forma a través de acciones como espectaculares o sorprendentes o imprevisibles, ¿no? Probablemente el que tenemos más a la vista, ¿no es cierto? Y en nuestra conciencia quizás más presente es justamente el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Que era algo totalmente imprevisible y de hecho yo recuerdo todavía cuando estudiaba en la universidad, algunos profesores decían que los servicios de inteligencia en Estados Unidos ya habían empezado a- a considerar la idea de poder incluso a contratar a directores, guionistas de cine, con la idea de poder tener una mirada que se escapara, digamos, del cubo de lo que generalmente ellos pensaban, de cómo se podría producir un atentado terrorista. ¿Por qué? Porque, claro, ellos nunca, eh, contaban ellos, no consideraban la posibilidad de que fuera a ser secuestrado un avión para poder atacar a Estados Unidos y provocar un ataque terrorista. Entonces ellos decían, esto es como realmente propio de una película de ciencia, casi de ciencia ficción. Entonces, ahí es interesante cómo em, se genera también este uso, ¿no es cierto?, de mecanismos que son tan improvisados, tan imprevisibles, sorprendentes, y por otro lado, esto busca de alguna manera poder transmitir un mensaje a esa sociedad. Es poder debilitarla de alguna manera, es poder generar, no un golpe quizás, insisto, de carácter material tan profundo, probablemente esto uno puede relativizarlo obviamente, pero eh, Estados Unidos no sufrió un golpe, digamos, económico, ni una invasión militar a través de, por ejemplo, ese atentado. Fue, entre comillas, relativamente hablando, porque por supuesto que murieron personas y eso es terrible, pero fue, a diferencia de un conflicto armado, eso fue algo claramente menor, ¿no? Pero que sin embargo provocó un estado de ánimo, una actitud en la población muy marcada de temor, de ansiedad, de indefensión, dado este acto tan imprevisible. Entonces, una de las cosas también que es relevante poder apuntar es que el terrorismo se diferencia muy claramente de la delincuencia común. Se diferencia de otros tipos también de uso de violencia. ¿Por qué? Porque el terrorismo busca deliberadamente la publicidad de sus acciones. ¿Por qué? Porque busca generar un determinado estado de ánimo en la población a la que va a atacar. Creo que eso es muy importante también señalarlo a nivel de la terminología para poder adentrarnos en este fenómeno contemporáneo. Sí, creo que, amigo, vas muy bien en tu explicación, en tu análisis. Me parece que estamos hablando de uno de los temas quizás más, como tú decías, más controversiales, más importantes de lo que es siglo XXI. Iniciando el año 2000 y todo lo que se viene de los años siguientes, realmente fue un golpe, un shock para la humanidad, encontrarnos con situaciones, claro, de terrorismo, que en sí, digamos que esta práctica lo que busca es, como decía Ángelo, es generar un pavor, un pánico, más que un control económico, más que un control político, como quizás se habían sucedido en otros siglos anteriores, en décadas anteriores, donde las pugnas, digamos, eran diferentes, más ideológicas. Aquí estamos hablando del uso del gobierno, del miedo, o sea, del terror, del temor, algo tan fuerte, y de hecho se define también como uno de los objetivos que tienen, digamos, esta doctrina más radical del Islam, y que guarda relación con los principios que le guían. O sea, tiene que ellos en su pensamiento eh, creen importantes dentro de las ramas del Islam. Ellos, al igual que el cristianismo, también nosotros creemos en la evangelización, la difusión de este mensaje del reino por toda la tierra. Bueno, ellos también quieren que el Islam llegue a todo el planeta, llegue a toda la tierra. Y así como también hay gente que evangeliza o promueve de una manera más pacífica el Islam, también existen estos grupos muy radicales que ellos
llaman, que se denomina Guerra Santa, pero también de alguna manera una forma de llegar, entre comillas, a los infieles, que son, muchas veces nos llaman así a los occidentales, es justamente rehabilitarlos por medio del asesinato en número. Ya, de alguna manera ellos dicen que estarían purgando o santificando, digamos, a los infieles a través de la muerte. Y ahí estamos entrando a un terreno que ya es una lucha totalmente espiritual, es un fenómeno ya que trasciende todo lo que es una religión como tal, sino que realmente es un fenómeno ya mucho más, como decía, espiritual. Hay una confrontación también y manifestación de las tinieblas en este punto. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque no sabemos que como hijos de Dios nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra la persona en sí, sino que hay un movimiento espiritual detrás de todo esto. La cantidad de muertos, no solamente hacia personas civiles, inocentes, sino también como ellos mismos practican, o sea, la autoinmolación lo hemos visto, o sea, en aviones, lo que fue también en distintos otros países. Eh, y bueno, todo despertando a través de un celo, que ellos dicen que fue un celo santo, pero netamente ahí hay un elemento espiritual y es importante plantearlo así. Yo creo que tenemos que tener esa lectura como hijos de Dios. Y bueno, ellos tienen en esta misión el poder crear este califato de corte islamista radical a nivel mundial, ¿ya? Y sabemos que el Islam en sí es una de las religiones más importantes, digamos, en la época contemporánea. Es una religión monoteísta, se define así. También se le define como una religión abrámica, monoteísta, y que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes, ¿ya? Es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, y más o menos alcanza 1.900 millones o el 25% de la población mundial. Se les conoce como musulmanes. Estamos hablando de una población que estaría abarcando o estaría difundiéndose ya por 50 países. Ellos también tienen, bueno, se dice que el inicio digamos, del Islam tiene que ver con la predicación de este profeta Mahoma, ¿cierto? Que aparece él en el año 622, en la Meca, que sería hoy día la actual Arabia Saudita. Y hoy, de hecho, es muy particular porque sabemos hoy día lo que significa Arabia Saudita en términos políticos, en términos económicos. Como una nación que está marcando también un presente muy importante en las decisiones, en geopolítica y todo eso, el liderazgo que tiene, pero que con el tiempo tiene una difusión, esta religión muy amplia, y también no solamente llegando a un ala, digamos, más religiosa, también sabemos que es muy estructurada, tiene un rol muy fuerte en términos de el rol de la mujer, el rol del hombre. Culturalmente también hay muchas cosas que parecían muy diferentes a nuestras prácticas occidentales también, ¿cierto? El trato que tiene la mujer. Por ejemplo, mi experiencia que yo tuve estando en España, en un país que es muy cosmopolita, en Madrid sobre todo, una ciudad muy cosmopolita, donde está muy fuerte ya la presencia también del Islam, específicamente a través de los inmigrantes, los sirios, los marroquíes, etcétera, que también puedo compartir un poco esa realidad allá. Y en momentos súper diferentes, o sea, en cosas muy cotidianas también ver cómo era el trato, digamos, del hombre hacia la mujer, como la mujer siempre va atrás, no tiene voz, también todo lo que la ornamenta y el vestuario que ella tiene, por también cuestiones culturales, pero también religiosas, y bueno, todo lo que implica, digamos, el Islam en sí. Pero que hoy día queremos también aclarar que hoy día estamos hablando de una vertiente un poco más radical, pero que sí es importante también señalar estos aspectos de origen, digamos, de este, yo diría, movimiento cultural.
Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombras, conversando con Saray Jaramillo respecto de los orígenes del terrorismo islámico. Creo que es importante poder profundizar un poco en un elemento que tú señalabas, Saray, que tiene que ver con el concepto de la yihad. Generalmente desde este lado del mundo, desde Occidente, tendemos a asumir ese concepto casi como una especie de sinónimo de guerra santa, ¿no? Y pensamos que de esa manera se utiliza por parte de los musulmanes, y la verdad es que hay que de alguna manera matizar un poco esa idea, porque la palabra yihad en realidad significa esfuerzo, y particularmente se refiere al esfuerzo que hacen los musulmanes para poder caminar en su vida en concordancia con los principios musulmanes, en concordancia con los principios de Alá. Eso no necesariamente va a significar directamente ser terrorista. O sea, hay algunos que, por supuesto, ¿no es cierto?, el Islam más radical o ciertas facciones, ¿no es cierto?, islamistas radicales, van a utilizar esto de esa forma, pero no quiere decir que la palabra yihad como tal es una invitación a una especie como de lucha armada de forma directa, sino que muy por el contrario tiene que ver más bien con el esfuerzo de cada uno de los musulmanes por poder vivir como el Corán le muestra como corresponde vivir como un musulmán. Eso, por supuesto, en términos de un musulmán radical, significa, por supuesto, lo que nosotros más en Occidente hemos conocido como, y que se cataloga de esa forma, ¿no?, como guerra santa, no como una yihad, no como una lucha contra los infieles, que significa una serie de generar actos terroristas, ¿no es cierto? Pero insisto, para ellos significa eso. No obstante, la palabra yihad para la mayoría de los musulmanes no significa eso. De hecho, la mayoría de los musulmanes no son terroristas, y creo que es importante decirlo. Más allá de que, por supuesto, nosotros como cristianos no estemos de acuerdo con su cosmovisión ni con la religión que ellos profesan. No obstante, creo que es importante ahí ser sincero y decir, bueno, en realidad, desde Occidente como que tendemos a ver quizás estas temáticas de una manera a veces muy monolítica, de manera muy blanco o negro, cuando en realidad tiene muchos matices, porque son una cantidad de personas realmente enorme. Si algunas cifras hablan de cerca de 1.800 millones de personas en el mundo que serían musulmanes. Y por supuesto, quienes generan o realizan actos terroristas en realidad son una fracción muy pequeña de ese grupo. Entonces son más bien grupos radicalizados que conciben la yihad, el esfuerzo por de alguna manera seguir el camino de Dios, y lo conciben a través de la lucha armada o directamente de poder generar actos terroristas. Pero no todos los musulmanes, evidentemente, creen en eso ni lo comparten. Tus comentarios, Saray. En relación a la yihad, ¿cierto? Porque tiene que ver con un elemento de, como tú bien señalabas, de
este esfuerzo que ellos realizan, esfuerzo interno como creyentes, ¿cierto? En relación a un sustento o una experiencia, digamos, de su fe musulmana en lo máximo, realización posible, digamos, personal, pero también en este esfuerzo o forcejeo también se le llama para construir una buena sociedad musulmana. Entonces de ahí viene la idea de algunos grupos que se han tomado para impulsar lo que sería un califato, ¿cierto? En toda la tierra, en algunos países. Dentro de los principios o ideas, fuerzas que tiene el Islam, es justamente cada vez más poder generar mayor fidelidad dentro de sus propios grupos. Es como decir, cada vez somos más fieles a nuestra fe musulmana, digamos, entre comillas. Yo me acordaba de una de las amistades que me hice en Madrid, y yo creo que fue un regalo del Señor, y siempre lo he visto así. Conocí a una amiga, una chica de la universidad, y bueno, por un tiempo también estuvimos compartiendo muy de cerca, y ella es musulmana, es de Marruecos, y compartíamos mucho. O sea, yo le compartía acerca de mi fe, y yo también le hacía varias preguntas en relación a lo que significaba la vida musulmana. Ella sí era muy diferente, o sea, no usaba velo, o sea, era muy diferente ella en la manera de practicar el Islam, quizás un poco más relajada, y ella misma me decía, no me siento tan devota, y también tenía muchas preguntas, y por eso también me escuchaba mucho a mí cuando le compartía acerca de un poco de Cristo. Ella me hablaba mucho de Abraham. Me acuerdo una vez haberle compartido que ese cordero que él sacrificó en reemplazo de Isaac, después aparece la figura de Cristo. Entonces me acuerdo que a ella le impactó mucho eso, y fue un momento muy bonito. Pero ella misma me iba explicando esto, o sea, ella me marcó tanto cuando ella decía el esfuerzo que uno tiene que tener para poder agradar a Dios. Y que si tú no cumples determinadas cosas que te dice el Corán o en su fe, digamos, de Alá, Dios no te perdona. Y me acuerdo que eso fue una frase muy fuerte. O sea, si tú no cumples A, B, C, D, Dios no te perdona. Y ellos es tan fuerte en su mentalidad eso. Y por eso existe ese esfuerzo en su corazón, porque no quieren, es como un terror a no ser perdonado. Y recordemos que para ellos es tan importante cumplir con todos los requerimientos que hizo digamos, su religión, porque también ellos, así como nosotros creemos que también tenemos trascendencia y tenemos una nueva Jerusalén o un ámbito, digamos, de gloria con el Padre, ¿cierto? Más allá de esta tierra, ellos también creen en una especie de paraíso, pero muy distinto, ya muy diferente a como nosotros vemos, digamos, este premio de honor que el Señor da a sus hijos, ¿ya? Pero ella tenía muy arraigado eso, y me lo contaba, o sea, de cómo desde su fe musulmana, ella creía muy fuerte en eso, o sea, de que si no cumplía con algunos requerimientos básicos, o por ejemplo el ir a la Meca, etcétera, Dios no la perdonaba. Y ella decía, y yo, o sea, es como, no podemos, o sea, yo no puedo vivir sin el perdón de Dios, me decía ella. Entonces era muy, muy fuerte, y ahí tuvimos varias conversaciones profunda en relación a transmitirle esta fe de un Dios que te perdona, un Dios que es un Dios de amor, que es un Dios de reconciliación. Y fue muy fuerte ese momento, o sea, pero también de mucha libertad. Pero poder mirar en su relato, o sea, mientras ella me iba hablando, poder mirar cómo es ser un musulmán en esta época. Así que creo que es importante, y también aprovechar este espacio, ¿cierto? Como jóvenes también de esta generación con Ángelo, creemos importante una vez más que se despierte la necesidad de poder ir y alcanzar a estas personas que se encuentran veladas también por esta religión, y que no han podido conocer a un Dios de verdad. O sea, imagínense que un Dios que no me perdona. Destruir esas mentiras y a través del Evangelio del Reino, creo que es importante, y también honramos a esos misioneros y a esos hermanos que están hoy día siendo faros de luz en esos lugares,
Recuerdo también a los pastores de Marruecos, también que ellos están cumpliendo ahí ministerio en esos lugares donde el Islam es tan fuerte. Y creo que es importante ya como generación que creamos que Dios sí se está manifestando en medio de esta religión tan dura, tan difícil, tan radical. Hay luz, hay resplandor del Evangelio de Cristo en sus corazones. Así es, Saray. Y mientras tú nos compartías eso, yo pensaba en particularmente en un texto, en un pasaje de un libro que se llama La crisis del Islam, de un historiador muy, muy conocido y que tiene bastantes textos sobre el tema, que se llama Bernard Lewis. Y él hace una distinción, no solo simplemente a nivel teológico del cristianismo y el Islam, sino que hace una distinción también respecto eh, de la diferencia respecto del impacto político de cada una de estas religiones y que nos ayuda de alguna manera a poder comprender el origen o uno de los factores que de alguna manera explican el por qué se va a sostener después este problema, se va a mantener, se va a generar este problema en la época contemporánea. ¿Por qué luego el Islam va a tener, ¿no es cierto?, esta facción tan radical, tan virulenta y claramente con acciones terroristas que ya hemos conversado? Y él dice lo siguiente, hablando acerca del cristianismo y el Islam, dice, el fundador del cristianismo, es decir, Jesús, mandó a sus seguidores lo siguiente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? Mateo 22, 21. Y señala lo siguiente, dice, y durante siglos el cristianismo creció y evolucionó como una religión de los oprimidos, hasta que con la conversión del emperador Constantino, el propio César abrazó el cristianismo e inauguró una serie de cambios por los que la nueva fe conquistó el Imperio Romano y transformó su civilización. Y aquí la diferencia, él dice, el fundador del Islam fue su propio Constantino y fundó su propio Estado e imperio. O sea, lo vuelvo a leer, dice, el fundador del Islam, Mahoma, fue su propio Constantino y fundó su propio Estado e imperio. Por lo tanto, no creó ni tuvo necesidad de crear una iglesia. La dicotomía de reinado y sacerdocio tan crucial en la historia de la cristiandad occidental no tuvo equivalente en el Islam. En la vida de Mahoma, los musulmanes se convirtieron enseguida en una comunidad política y religiosa, con el profeta como jefe de Estado. Como tal, gobernó un lugar y un pueblo, administró justicia, recaudó tributos, dirigió ejércitos, hizo la guerra y firmó la paz. Entonces, ahí vemos cómo hay una diferencia muy crucial en los orígenes, digamos, de ambas, entre comillas, religiones, entre el cristianismo y el islam. Mientras el cristianismo, más allá de lo que nosotros podamos, por supuesto, criticar y probablemente en algún momento quizás tengamos algún programa para poder conversar sobre Constantino, lo cierto es que al menos en los orígenes tenemos a un fundador, ¿no es cierto?, a Jesús, que él decía, mire, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Y él decía, mi reino no es de este mundo. Entonces él mostró claramente que la solución que él venía a ofrecer no era primeramente política. Más allá de que, por supuesto, el reino de Dios yo creo que tiene mucho que decir respecto de la función pública, pero primeramente él decía, mi reino no es de este mundo. Él viene a generar un cambio primero en el corazón, un cambio espiritual, y a provocar el arrepentimiento que nace en lo profundo del ser humano. No cambiar en primer lugar las estructuras políticas y sociales, que por supuesto creo que puede ocurrir cuando hay una reforma, cuando hay un avivamiento que trasciende, ¿no es cierto?, el plano eclesiástico y que logra generar una transformación de comunidades. Yo creo en eso, pero creo que eso es una consecuencia de la transformación del corazón y no al revés, ¿no es cierto? Mientras que en el Islam, nos dice Bernard Lewis, no existía esta diferenciación, ¿sí? No había una diferenciación tan clara entre religión y política. El mismo fundador de la religión, Mahoma, era también a su vez un líder político. Él también gobernó un lugar, un conjunto de personas, un estado básicamente, dirigió conflictos bélicos y a la vez que también, por supuesto, era, entre comillas, un sacerdote, ¿no? Y en esto uno puede ver cómo hay una dificultad con la que nace de alguna forma el Islam.
donde es posible ver que no hay una separación tan clara respecto de la religión y de la política, mientras que nosotros como cristianos, yo al menos creo así, que cuando se da esta mezcla entre religión y política, más bien lo que se tiende a producir es una mezcla que es muy incorrecta y que tiende a desnaturalizar, por ejemplo, la función de la iglesia. Mientras que, insisto, en el Islam no se da aquello, y más bien esta diferencia no existe, al menos en sus inicios. Y respecto incluso de los fundamentalistas musulmanes, de los que podríamos conversar, ¿no es cierto?, hoy día, y que son de alguna forma los causantes y directos responsables de los actos terroristas, Bernard Lewis dice lo siguiente, dice que los fundamentalistas musulmanes tienen una interpretación muy específica de sus escrituras del Corán, ¿no es cierto? Y ellos tienen una crítica, dice, su crítica es, en el sentido más amplio, social, no es solo una crítica religiosa, dice, el mundo islámico, desde su punto de vista, ha tomado un giro equivocado. Sus gobernantes se declaran musulmanes y hacen ostentación del Islam, pero en realidad son apóstatas que han abrogado la ley sagrada y han adoptado leyes y costumbres extranjeras e infieles. La única solución, según ellos, según los fundamentalistas musulmanes, es un regreso al auténtico modo de vida musulmán, y para ello la eliminación de los gobiernos apóstatas es un primer paso esencial. Los fundamentalistas son también antioccidentales, porque consideran que Occidente es el origen del mal, que está corrompiendo a la sociedad musulmana, pero su ataque principal va dirigido contra sus propios gobernantes y líderes. Y esto de alguna forma, insisto, nos puede dar un poco de luz respecto de que, claro, desde un inicio, desde el origen, el Islam no logra ver esta distinción, no hay una distinción de los planos, no hay distinción entre el elemento, entre comillas, sacerdotal y por otro lado político, y por lo tanto nacen juntos de alguna forma, y esto hace ver que posteriormente los fundamentalistas musulmanes puedan tomarse de alguna forma de esta tradición y de esa realidad que vivieron antiguamente para decir, hay una disonancia, ¿sí? Una disonancia entre lo que de alguna forma les muestra a ellos, como ellos interpretan el Corán, y la forma en cómo ellos están viendo la sociedad musulmana en la que viven. Entonces ellos ven que de alguna forma esas sociedades musulmanas en las que viven no son tan fieles como debieran serlo, ¿sí? Parece que más bien tienen actitudes propias de los infieles. ¿Cuál sería el causante de esto? Bueno, Occidente. Occidente sería algo así como un origen del mal. Y claro, de alguna forma la historia no es que apoye esta idea, pero sí los fundamentalistas pueden ver en la historia de Occidente algo así como eso, porque efectivamente Occidente se involucró mucho y de manera muy directa en los países musulmanes, estableciendo ciertas fronteras que muchas veces no eran muy adecuadas, eh, y que por supuesto intervinieron directamente en los países árabes y particularmente en los países que tienen una población musulmana muy notoria. Y ahí uno puede ver cómo el islamismo, estas corrientes más radicales, surgen a principios del siglo XX como una vía para hacerle frente al colonialismo occidental y su influencia. Así se conciben de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque los países árabes sufrieron un proceso, desde que por supuesto partió el Islam en adelante, un proceso después de varios siglos de modernización, de occidentalización, por ejemplo, propugnado ya adelante en Turquía por personajes como Mustafa Kemal, que fue conocido también como Ataturk. De hecho, pues a propósito, un pequeño comercial, aprovecho de mencionar que Javier Castro tiene un artículo sobre Mustafa Kemal Ataturk y el proceso de modernización de Turquía que transitó justamente a manos de este líder turco. Él, de hecho, suprimió el califato tras la caída del Imperio Otomano. Entonces, finalmente, de alguna manera lo que ven los islamistas radicales es que el Islam, que era un elemento común de unión, se ve amenazado por parte de este avance, de alguna forma, laico, liberal, o al menos extranjero, que de alguna manera venía desde Occidente. Hay países, ¿no es cierto?, como por ejemplo Egipto, que hasta no poco tiempo atrás eran países que por supuesto eran países que intentaban ser países modernos, que intentaban copiar
ciertos aspectos, elementos de Occidente y poder mantener eso, ¿no? Y poder conciliarlo de alguna manera con la práctica propia del Islam. Bueno, ¿qué van a ver de alguna forma los islamistas radicales? Van a ver ahí un problema, van a ver ahí una disonancia, van a ver ahí una situación que es a todas luces para ellos incorrecta, y por lo tanto van a empezar a nacer ciertas facciones, insisto, a inicios del siglo XX, que van a criticar esta situación, y posteriormente se van a ir produciendo esta serie de facciones, de organizaciones, eh, que son propias de un Islam que algunos denominan como Islam político, ¿sí? Que van a tratar de volver a esta idea de que el Islam no es solo un elemento religioso más, como de alguna forma lo postula Occidente, donde parece que es muy posible, por supuesto, separar, ¿no es cierto?, religión y política. Más bien para los islamistas radicales esto no sería posible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, dado el origen, ¿no es cierto?, que ya comenzábamos sobre lo que nos contaba Bernard Lewis. Saray, tus apreciaciones sobre esto que estamos conversando. Sí, amigo, yo mientras tú hablabas de eso, yo me venía aquí a una cita de un libro que considero que sería muy bueno que todos los hermanos que están interesados en este tema también pudiesen ver, que es como la otra cara en relación, y se llama el libro Sueños y Visiones, de Tom Doyle, y él señala esto. Miren, quisiera comentarles, hoy en día más musulmanes aceptan la fe en Jesús que nunca antes. En realidad creemos que en los últimos 10 años ha habido más musulmanes convertidos en seguidores de Jesús que en los 14 siglos de existencia del islamismo. ¿Acaso no será que la verdadera historia actual sobre los musulmanes no es la del terrorismo mundial? ¿Podría ser que la verdadera historia acerca de los musulmanes sea la de Jesús, que llega hasta ellos con su ofrecimiento de una vida eterna ganada por su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos? Creo que el terrorismo islámico es el intento de Satanás por mantener alejado de los musulmanes el mensaje del Evangelio. El enemigo piensa que si puede hacer que el resto de nosotros sintamos temor ante los musulmanes, o si puede lograr que los odiemos, podrá hacer que la Iglesia de Jesús no tenga la energía necesaria para alcanzar a los musulmanes. Sin embargo, eso no da resultado. Jesús interviene y abre él mismo los corazones de los musulmanes. Me pareció una cita tremenda, porque creo que aquí él está revelando mucho, sabe que finalmente el terrorismo islámico es una estrategia de las tinieblas, de la tiniebla totalmente, para poder generar un rechazo a la sociedad, sobre todo, digamos, de Occidente, porque ellos critican mucho y todo lo que ellos hacen, su mayor acción, como recién relataba Angelo, tiene que ver con atentar contra toda esta cosmovisión occidental, ¿cierto? Y que también gran parte de esa tiene fundamento o asidero en el cristianismo, ¿cierto? Una fe desde una cosmovisión cristiana o cristocéntrica o bíblica, ¿ya? Pero también vemos que esta es una estrategia de las tinieblas para que nuestra sociedad rechace, digamos, a este grupo religioso e impida, generando a través de miedo, temor y también, como decía aquí el autor, odio, ¿ya? Porque lamentablemente hay países y sociedades, no diría si países, pero sí grupos o personas en algunos países que ya manifiestan un odio por estos mismos asesinatos en masa que se dan. Lamentablemente, y eso impide, yo creo que eso ha impedido de que específicamente como iglesia, a nivel más general, porque obviamente no desconocemos la labor de muchos hermanos que lo hacen, pero sí a nivel general que la iglesia y Occidente mismo mire con otros ojos, con los ojos de gracia, con los ojos de Cristo a este grupo. Y obviamente, como todo este relato que hemos estado haciendo, queremos anunciar, o sea, declarar que no es así, que Cristo tiene un mensaje y que Él está resplandeciendo y Él se sigue manifestando a cada una de estas comunidades y grupos islámicos, sean de extremo fundamentalista o sean más pacíficos.
Tenemos testimonios, yo recuerdo también hace muy breve en algunos grupos de misioneros de internacionales ahí teniendo testimonios de ex musulmanes pertenecientes a estos grupos más radicales, como Al-Qaeda, etcétera, que conocieron al Señor, que empezaron a ver que Cristo se les empezó a mostrar en sueños, en visiones. De un día empezaron a entender que lo que ellos estaban haciendo realmente no tenía nada que ver con la fe en Dios, y fueron a Cristo. Muchos de ellos, algunos hoy día, hasta el día de hoy, son perseguidos porque también por rebelarse, o sea, ahora forman parte del grupo de los infieles y son buscados incluso hasta por la justicia, por los crímenes también que han realizado, pero ahí podemos ver el impacto que tiene Cristo, que tiene la fe en Dios, la fe del Padre, esa fe revelada. Así que creo que como generación hoy día tenemos que verlo así, o sea, estos grupos extremos y de tanta violencia y temor que buscan generar este pánico social, en el fondo es una estrategia para que generemos un rechazo a ellos, y nos restemos. Y sé que es una época muy difícil, sé que estamos viviendo justamente ahora, como les mencionábamos al principio, Francia está ahí teniendo un conflicto bien difícil en términos políticos. Algunos países ya se están alineando de un bando o hacia otro, pero aún así, ¿cuál es el llamado y la posición que tenemos que tener como iglesia? Creo que eso es trascendental, saber que, como les decía, que esta acción terrorista es una acción netamente de las tinieblas y también viene con una intención, no solamente de generar temor, sino también poder hacer un retroceso al avance y esa valentía que nos caracteriza como hijos de Dios. O sea, vemos en la historia, y de hecho lo hemos comentado en otros programas, cómo la fe te lleva incluso a entregar tu propia vida. Ellos ocupan eso desde otra posición, desde, digamos, desde de otra esquina, inmolándose. Pero cómo esa pasión en Cristo puede ser tremendamente poderosa. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo y quien les habla, Ángelo Palomino, sobre los orígenes del terrorismo islámico. Agradecemos como siempre, ¿no es cierto?, a Radio Querigma, que nos permite como plataforma poder salir a los aires de tantas naciones donde los hermanos nos escuchan sobre esto, con estos temas tan interesantes, y también agradecer, por cierto, al Centro de Estudios y Liderazgo Público Cristiano Oikónomos. La verdad es que es muy interesante lo que tú señalabas, Saray, porque muchas veces nosotros vemos como esto como una realidad muy lejana y la verdad es que algo tiene que despertarse en nosotros, o algo, bueno, Dios tiene que despertar eso en nosotros, en nuestro espíritu, ese anhelo por poder llegar a cada uno de esos musulmanes que quizás, claro, no conocen al Señor, que viven en sociedades tan, diríamos, tan cerradas, eh, con tantas estructuras, con una serie de elementos religiosos que nosotros como cristianos tratamos también muchas veces de nosotros mismos liberarnos de eso, ¿cierto? De ciertas formas, de ciertas maneras, de cierto formalismo religioso que no nos aporta la vida del espíritu que Dios nos quiere otorgar y que está caracterizada por el amor, por la comunión con el Señor, por poder relacionarnos con Él como Padre, y primeramente con Él como Salvador, y no como alguien que impone una determinada voluntad nada más, ¿sí?
Y creo que eso es vital poder comprenderlo y poder orar también, ¿sí? Poder orar por cada uno de esos hermanos, de esos misioneros que están en esos lugares eh, y que están en distintos lugares, incluso no solamente en países que de alguna forma uno podría decir que hace un par de siglos son países que tienen un fuerte componente musulmán entre su población, sino también incluso en los países europeos. Ya vemos que los países europeos también cuentan con población musulmana, que no es menor, que crece a pasos agigantados, a diferencia, por ejemplo, de la población autóctona, ¿no es cierto? Porque, claro, los musulmanes suelen tener, por creencia, muchos hijos, a diferencia de, entre comillas, los occidentales, los europeos, que están teniendo uno o dos hijos, e incluso, bueno, menos, ¿no? Casi prácticamente un solo hijo muchas veces. Y eso hace que su población, digamos, no pueda sostenerse en el tiempo y que probablemente en un par de años más, en un par de décadas más, algo no tan lejano, veamos que muchos de esos países hoy día occidentales, unas muchas veces del cristianismo y que vivieron procesos como los avivamientos también, avivamientos cristianos en esos lugares, probablemente en algunas décadas más, veamos que muchos de ellos tengan entre su población una mayoría musulmana. Y ahí es donde creo que nos vemos como cristianos desafiados a poder responder a esa realidad. A poder responder a esa realidad, creo que de muchas formas, de acuerdo, obviamente siempre a lo que Dios nos pueda ir mostrando. A muchos quizás yendo directamente a evangelizar, sea en estos países europeos como también otros países que puedan estar en Asia, en África, donde está la mayoría de los países con fuerte componente de población musulmana, o también incluso quizás orando, ¿sí? Orando por algún misionero, aportando quizás también económicamente con algún misionero que esté en esos lugares. Eh, Creo que ellos viven una realidad que es sinceramente muy, muy compleja. Y a propósito de algo que también tú mencionabas antes del programa, nos recuerda, ¿no es cierto?, la vida de Pablo, cómo él era tan contrario, ¿no es cierto?, a la obra de Cristo, tan contrario al reino, y tuvo que tener un encuentro directo con el Señor para eh, poder creer en Él, poder convertirse, poder nacer de nuevo. Probablemente era muy difícil evangelizar a alguien como Pablo. Y ahí es donde yo creo que también la sobrenaturalidad de Dios de alguna forma nos remece y viene a interrumpir esos procesos vitales donde cualquiera diría, no, bueno, si una persona nació en un país musulmán, no tiene de otra, o sea, difícilmente va a tener otra religión, porque es tan fuerte, ¿no es cierto?, las madrazas que son las escuelas coránicas, eh, hay un adoctrinamiento tan potente que es muy difícil poder salir o poder tener una libertad para poder expresar una religión distinta o una creencia diferente. Sin embargo, ahí en medio de esos procesos, de esas experiencias de vida, eh, creo que Dios se entromete de alguna forma y logra llegar con el Evangelio directamente a esa persona. No sé si quizás nos podrías comentar algunas cosas más adicionales sobre eso, Saray. Sí, yo creo, amigo, de que totalmente en sintonía de lo que Dios ha estado mostrando y ha estado hablando en este tiempo. Creo que es importante que como iglesia también preparemos y abramos nuestro corazón a este tipo de comunidades y grupos religiosos, tal vez para muchos de nosotros tan lejanos, digamos, por un tema más geográfico, pero que los últimos años, como les decíamos al principio, ya han estado llegando a nuestros países, sobre todo a Latinoamérica, pero ya en Europa es muy fuerte, es muy común y, y eso también ha ido moldeando y afectando la cultura, por eso es que de repente algún aparición de alguna figura que pueda ofender, digamos, a esta religión, como una caricatura, como fue, digamos, en este medios de comunicación que pasó en Francia algún tiempo atrás y que desató finalmente algo tan terrible. eh, Sigue siendo un tema porque ya digamos, la religión ha entrado con fuerza a la cultura y creo que lo que tú dices, un elemento importante tiene que ver con el entendimiento de ser familia, sobre todo en Europa, que estamos teniendo
pirámide demográfica regresiva, ¿ya? Que significa que en términos de población tenemos un estrato, digamos, de adultos y adultos mayores muy grande versus una población infantil o juvenil que cada vez es más estrecha, nacen cada vez menos niños y a una edad más tardía. Eso se da mucho en Europa, ya sea por políticas de planificación familiar, estilos de vida, etc. Y que también, de alguna manera, esa filosofía o ese pensamiento o esa práctica cultural también está llegando de a poco a nuestros países de Latinoamérica. Mientras que en el Islam la cantidad de hijos que tú puedes tener es una bendición y también responde a la misión que ellos tienen de poder, ¿cierto?, llenar la tierra. Y eso también a nosotros como cristianos nos confronta, o sea, el momento de poder pensar en generaciones, en hijos, a veces somos muy escasos y tendemos a limitarnos también por las economías, por tantas cosas, la seguridad, la escuela, la educación, y ellos también en esa parte quizás nos llevan la delantera. Y bueno, yo creo que también se acuña muy fuerte la pertenencia a decir somos hijos de Abraham, o sea, tenemos ese padre que Dios le soltó una voz y le dijo, en tu simiente serán benditas, ¿cierto? Y también le llevó afuera y le dijo, mira, cuenta las estrellas, o sea, te multiplicarás. Y ellos de alguna manera están tomando eso y esa también es nuestra herencia. Eh, y creo que es importante también crecer en eso, o sea, crecer en fe y también nosotros poder de alguna manera transmitir el Evangelio del Reino también en nuestras generaciones con fuerza. Pero sin duda también, como decía Angelo, esto involucra un cambio de mentalidad, un cambio de vivir una cultura de reino diferente, preparar también a los niños, a nuestros jóvenes y a los niños para un siglo que se viene y que ya está así, donde crecer con este tipo de situaciones religiosas, políticas de conflicto, cada vez es más común. Creo que es importante, sobre todo en este tiempo, desarrollar en los niños un corazón de misericordia, pero también de una fe determinada. De poder alcanzar, de poder transmitir, ¿cierto? Predicarle a esos Pablos que deben estar ahí, a esos Saulos que deben estar escondidos ahí en estos grupos extremos, pero que necesitan que el Evangelio del Reino se les resplandezca en sus corazones, en sus mentes, y puedan encontrar el verdadero camino al Evangelio, a la redención, a una vida en plenitud, sin ese esfuerzo, ¿cierto? Sabemos que el Evangelio es por gracia, sin ese esfuerzo humano, porque dice, la palabra dice también que no tiene que ver por las obras que yo hago, sino que es por gracia, mi salvación es por fe. Y creo que eso es una verdad que tenemos que ir revelando en esta generación y también a cada uno de las personas con las que el Señor nos permita conocer y que pertenezcan a estos grupos. Así es, Saray. Creo que es importante que se despierte también ese anhelo misionero, ¿no?, entre los cristianos para poder alcanzar a esas personas y también orar, sumarnos a la oración para que incluso Dios mismo pueda intervenir en medio de esos contextos de vida tan complejos, tan cerrados, difíciles de poder alcanzar, pero sabemos que el amor de Dios todo lo puede. Creo que es importante poder orar también en general por estas naciones. Por ejemplo, me llama mucho la atención como hay personajes como Al-Banna, ¿no es cierto?, que fue uno de los líderes de los hermanos musulmanes, una organización que nació en Egipto, justamente para poder criticar de alguna manera esta impronta tan moderna del Islam, de cómo se estaba viviendo el Islam, y tan occidental. Y ahí nace de alguna forma también toda esta corriente de lo que se ha denominado como el Islam político, por ejemplo, con ideólogos como Said Qutb, ¿no es cierto? Y donde finalmente hoy tenemos con distintos matices, distintas vertientes, pero
básicamente una serie de orientaciones, un Islam más, entre comillas, moderno, o que trata de conciliar ciertos rasgos occidentales y modernos con la práctica del Islam, mientras que por otro lado hay un islamismo político que tiene distintos grados de radicalidad. Y ahí es donde uno ve que se produce, por ejemplo, este tipo de fenómenos como los atentados terroristas, donde oramos para que también el Señor pueda intervenir en medio de esos corazones, ¿sí? Intervenir en medio de esos corazones para romper esas dinámicas de terror, porque sabemos que el terror, el temor no viene del Señor, sino que sabemos que viene de las tinieblas. Ahora, para ir finalizando, Saray, tus recomendados de esta semana, por favor. Sí, tenemos 3 libros para recomendar. El primero, que también donde di la cita, que se llama Sueños y Visiones, ¿Está Jesús dedicado a despertar al mundo musulmán?, que es de Tom Doyle, con Greg Webster. Sí, totalmente recomendado, sobre testimonios de hermanos que han conocido el Evangelio y han sido musulmanes. También tenemos un libro muy interesante que se llama El Palestino, de Antonio Salas, que fue un periodista que se infiltró totalmente en estas redes terroristas, así que muy recomendado. Y finalmente tenemos de Bernard Lewis, La crisis del Islam, Guerra Santa y terrorismo, un poco para contextualizar lo que es la historia, todo el periodo también con lo que pasó en Estados Unidos, y entender un poco cómo se mueve este grupo más radical. Así que esos son nuestros recomendados. Muchas gracias, Saray. Ya estamos terminando, así que nos despedimos de todos nuestros amigos que han estado atentamente escuchando este programa sobre los orígenes del terrorismo islámico. Agradecidos, como siempre, de su compañía, de poder acompañarnos en medio de estos procesos, de poder ir desentrañando estos fenómenos y procesos históricos que sin duda son muy relevantes para con nosotros. Así que, Saray, tu despedida. Saludos y a todos nuestros radioescuchas, nuestros hermanos. Esperamos que haya sido un programa de mucha inspiración. Nos vemos en un próximo episodio. Y bueno, recuerden que si tienen dudas pueden escribirnos a contacto@economus.cl. Así es, y así damos por terminado este episodio de Historias sin Sombras. Muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de nuestros auditores. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.